Algo que va más allá de la política, o no lo sé, ahora nos lo explicarán, llegar a la política o a la influencia política a través de otros medios, ¿no? Es eso de lo que ya hemos estado hablando en la primera mesa redonda, ¿no? Y que casi representa una de las principales dificultades de inserción de nuestro movimiento en la sociedad, ¿no? Porque no tenemos medios de información propios de suficiente entidad, y algo más desarrollado está en el campo de la cultura, ¿no? Pero aún así es seguramente insuficiente para combatir, para contrarrestar lo que nos llega desde el régimen, su información y su cultura. Pero bueno, como decía, eso es uno de los principales campos de actuación de las asociaciones y grupos de nuestro entorno, y hemos querido verlo aquí reflejado. Voy a pasar ya a presentaros a los ponentes. La mesa está nutrida, bien nutrida, en este caso, empezando por mi derecha, Fernando García, que viene en representación de la asociación Granada 1492. Inmediatamente a su izquierda está Miguel Ángel Vázquez, que viene en representación de la editorial Barbarroja. Javier Compás, que viene en representación de la asociación Ademán. Y a la extrema izquierda, José Ramón López Crestar, en representación del portal de información Hispania Info. Miguel Ángel Vázquez me va a echar un cable, porque como veis mis conocimientos de lo de la metapolítica es un poco rudimentario, así que él me va a hacer el favor de introducir el tema. No es un favor, sino que es un placer. Aquí ahora cada uno va a contar la historia de su asociación. Lo mío no es una asociación, es una iniciativa editorial, y entonces la cosa es muy fácil: coges un original, lo conviertes en libro y lo intentas vender. Sí. Con lo cual, hace algún tiempo, antes de que existiera un libro, pues yo era el encargado de hacer los bolos de asuntos metapolíticos, y me pidieron precisamente que diera una conferencia sobre metapolítica. Tranquilos, que entonces, no sé por qué, porque yo soy muy de ver lineal, hice un sistema de fichas y son 5 fichas, con lo cual en 5 minutos yo he acabado. Pero sirve para, yo por lo menos lo creo así, sirve para centrar el tema de la cultura y la metapolítica. Tras la Segunda Guerra Mundial, nuestro ambiente ha llevado la praxis, o ha intentado llevar la praxis, por 3 vías: por la personal familiar o el sistema educativo, como por ejemplo en Alemania; por la cultural, como por ejemplo en Francia; o en lo político, como por ejemplo en España, que hemos vivido bastante bien, o eso creíamos. Y que decir tiene que lo ideal es trabajar en las 3 direcciones. Metapolítica. ¿Por qué la guerra de las ideas? En el pensamiento orgánico, desde la lógica a la teoría general de sistemas, se propone una estructura de la sociedad donde todo depende de todo. El debate político e ideológico que hoy tiene lugar en los países orientales es un debate total. Todas las esferas del pensamiento y la acción se nos presentan dotadas de una dimensión ideológica. Por lo tanto, en nuestros días hay que dar por sentado que la neutralidad ya no existe. El callarse equivale a aumentar el poder de quienes hablan. La noción misma de política experimenta una transformación. Se dice que la política lo invade todo. Esto es reconocer que la política no se hace ya solo en los lugares tradicionales. Las competiciones electorales no serán más bien la ocasión de medir la resultante política de una acción más subterránea, llevada a cabo fuera de los estrechos círculos de los partidos. Esto es plantear la existencia de un poder cultural. Ejemplos de guerra cultural serían la Revolución Francesa, la Revolución Rusa o la misma Transición Española. No es posible la toma del poder político sin ocupar antes el poder cultural. La frase es de Gramsci. Un grupo social puede incluso, debe ser ya dirigente antes de haber conquistado el poder gubernamental. Es una de las condiciones para la conquista de ese poder. Se trata de una tarea indispensable para hacer compatible la mentalidad de la época, razón más sensibilidad, con un mensaje político nuevo. En definitiva, se trata de obtener la mayoría ideológica como base para obtener la rentabilidad política, por el sufragio popular o por la acción histórica. La consigna, pues, es convencer para vencer. ¿Cómo se hace esto? ¿Qué medios se disponen? Pues los medios son la intoxicación permanente mediante la propaganda y la agitación. Apelación a la sensibilidad popular,
subversión de los valores dominantes, creación de nuestros propios héroes y mitos y apoyo al arte, al folclore y a la canción más nuestras. Para nosotros las ideas deben ser armas al servicio de un proyecto. Nuestro cuerpo ideológico está radicalmente abierto en una evolución constante y siempre en relación directa con la realidad. Debemos ser una nueva sensibilidad, insolente e irrespetuosa. Debemos crear espacios de resistencia, hacer una crítica global a la civilización burguesa en la que estamos inmersos. Que la lucha cultural debe estar al servicio de un proyecto político es fundamental. Es imprescindible que existan instrumentos políticos que traduzcan las ideas y recojan la cosecha que siembra la guerra cultural. Esto implica la necesidad de un movimiento revolucionario, el partido y las organizaciones de masas. En caso contrario, la lucha cultural lleva al diletantismo, a la desmovilización y al intelectualismo y huida de la realidad. Y la política se convierte en matapolítica, en el famoso de Ernesto Milá. Ha llegado pues la hora de las afirmaciones categóricas y recordar que, como decía el maestro García Serrano, por muy larga que sea una noche, al final siempre sale el sol. Debemos ser el vehículo para el retorno de nuestra propia historia. Y ya decía el poeta Ezra Pound que cuando un hombre no se arriesga por sus ideas, o sus ideas no valen nada, o él no vale nada. Bueno, pues esta charlita, que en este momento bastante más desarrollada, se convirtió con el tiempo en un libro, y que casualmente lo edité yo, el profesor Alberto Huela, donde nos dice que, como su nombre indica, la metapolítica es la disciplina que va más allá de la política, que la trasciende, en el sentido que busca las últimas razones que explica su actuar. Es una disciplina bifronte, pues es filosofía y política al mismo tiempo. Es una ciencia interdisciplinaria donde convergen filosofía, politología, sociología, historia, geopolítica, economía, antropología cultural. Estudia las grandes categorías que condicionan la acción política: globalización, homogeneización cultural, pensamiento políticamente correcto, monoteísmo de libre mercado, y nos permite, en el área de la política mundial, regional o nacional, convertir la diversidad ideológica en un concepto de comprensión política. Es pues la metapolítica una verdadera alternativa al pensamiento único. Con estas palabras, que son del profesor Bola, yo no tengo nada más que decir. Bueno, pues entonces vamos a lo primero que, como decía antes, vamos a hacer en cada una de estas ponencias o mesas redondas, que es que cada uno presente muy por encima y de forma muy breve a la asociación a la que viene representando y bueno, pues nos cuente un poco a qué es lo que hace esa asociación. Empezamos por ti, Fernando, nos cuentas qué es lo que hace Granada 1492. Pues muy buenas a todos. Ante todo, explicaros por qué nace Granada 1492. Nace concretamente por dos razones importantes. Una de ellas, la primera, ya más o menos han tratado lo mismo Norberto que Miguel Ángel por encima, es la de una lucha no política, o más allá de la política, que es la metapolítica, no al lado de la política, porque viendo que el sistema ha provocado sus medidas de autoprotección, son cada vez impedir más la acción política, sobre todo de grupos pequeños, evidentemente, que son los que no son ellos, los 3 o 4 que no son ellos son los demás, y van a seguir imponiendo cada vez más inconvenientes. De ahí que hemos decidido algunos luchar en el ámbito cultural. Y esa es una razón. Y la otra razón es ya más localista, más Granada. ¿Por qué Granada 1492? Los que vivimos en Andalucía sabemos que, bueno, desde fuera se puede ver también, pero cuando lo estás allí, lo estás viviendo constantemente, ves que hay un proceso de islamización cada vez más importante. No sabemos a qué viene, evidentemente. Bueno, suponemos y sabemos que es por mera ignorancia probablemente, en que en Andalucía ya se llega a negar la historia anterior a la invasión musulmana. Directamente ni se habla. Hace poco se descubrió una villa romana en Granada capital y prácticamente ni se habla de ella, a pesar de la importancia que puede tener, que significaría que en Granada hubo un asentamiento romano importante, por lo cual se pasa por encima. Se cuenta la historia de Andalucía a partir del 711. En ciertos lugares, Granada, ahora están celebrando un milenio del Reino de Granada, dicen que se inventan en 1100, o 1013, debe ser 1013. Todo inventado. Ya tenía una cosa curiosísima, lo mismo que en otras regiones. Se puede dar el proceso del nacionalismo inventado, que se reescribe la historia. En Andalucía una especie de nacionalismo musulmán, no sabemos cómo será exactamente.
Por otro lado, yo siempre digo que a lo mejor 6 meses de islamismo puro y duro, como el que tanto les gusta, nos vendría muy bien porque se quedaría bastante limpio en Andalucía, sobre todo de esos que promueven el islamismo, curiosamente. Para ello, pues eso, que se constituyó en 1492, nuestras actividades principales son conferencias. Hemos dado hace poco, en colaboración con EGA, en 1240, una asociación también cultural histórica que funciona en Córdoba, en Cabra concretamente. Hicimos un ciclo de conferencias sobre la conmemoración del aniversario del Reino Visigodo, el cual salió bastante bien. Lo hicimos entre Granada y Cabra. Luego, pues más o menos un poco lo que hacemos. También hemos hecho algunas conferencias, presentaciones de libros, en colaboración también con otras asociaciones culturales de Granada, que no tienen nada que ver con nosotros, pero sencillamente también hay un movimiento que ve con cierto recelo, ¿no? Con cierto temor este proceso de islamización al que nos están metiendo en Andalucía, y ya mismo llegará a vosotros, claro, después cuando acaben con Andalucía. Básicamente eso, Norberto. Muy bien, pues nada, Miguel Ángel, nos cuentas brevemente a qué te dedicas. Bueno, pues ya lo he dicho antes, que yo me dedico a hacer libros. Aunque pasa que una confabulación entre el Ministerio de Cultura y el de Hacienda me han convertido en editor. La cosa consiste pues, en hacer libros, intentar venderlos, y como esto no es Planeta, los medios para venderlos son bastante precarios, pero bueno, eso hace que fluya la sangre al cerebro, se crean nuevas formas de comercialización. Estaba haciendo aquí un pequeño listado, simplemente referido al último libro, pero el último libro es un libro muy peculiar, como todos ya sabéis. Entonces está saliendo sorprendentemente muy bien, entre otras cosas por la complicidad del autor, editor y asociaciones convocantes, muchas de ellas aquí por lo menos formalmente. La última presentación se hizo en Castellón, Colectivo 33, en Barcelona se hizo con la Hermandad del Frente de Juventudes, en Santander se hizo con Alfonso I, creo recordar, un rey cántabro, en Valencia se hizo con la Asociación In Memoriam Juan Ignacio, que estará aquí esta tarde. Y no me ha dado tiempo de tomar más notas, pero vamos, allá ahora que le veo, en Alicante se hizo de la mano de Luis Soler, y alguna que otra más, pues eso, en cada sitio donde se ha podido tirar de algo, pues por aquello de tener la presencia, lo mínimo, y a partir de ahí, si con la presencia se logra, pues eso, reencuentro de viejos camaradas y de paso ventas, pues todo va sobre ruedas. Básicamente eso es lo que hacemos. Bien, entonces es un ejemplo de colaboración entre las distintas asociaciones y grupos que están hoy aquí representados. Vamos con el turno de Javier Compás, que nos cuenta cuál es el objetivo y las actividades que desarrolla Ademán. Hola, buenas tardes. Soy Javier Compás, actualmente presidente de la Asociación Cultural Ademán de Sevilla. Y bueno, la Asociación Ademán surge en los años 80, yo llego más tarde, a partir del 2003, estoy yo en Ademán. Y en Ademán lo que pretendemos, enlazando con la mesa redonda anterior y probablemente con todas las que se van a desarrollar durante el día, que girarán en torno a este tema tan importante, cómo transmitir a la sociedad los principios del falangismo sin la acción directa de un partido. Porque además hay, como diría en tertulianés, como dice el maestro Antonio Burgos, en el idioma tertulianés diríamos distintas sensibilidades. O sea, quiero decir que hay gente que milita en algunos partidos, gente netamente falangista, incluso hay personas en Ademán que no son del mundo azul. Obviamente sí del entorno social patriota, si queremos llamarlo así. En definitiva, de lo que se trata es de, a través de la acción cultural, presentaciones de libros, mesas redondas, homenajes literarios, ir calando con una fina lluvia azul a la sociedad sevillana y, si podemos, por supuesto, salir fuera de nuestra provincia. Lo que hemos pretendido en Ademán, digamos, es mantener un perfil bajo, políticamente hablando, para que ese eco, y se ha mencionado
la dificultad de acceder a los medios de comunicación tradicionales, la mesa redonda anterior, la dificultad de acceder a esos medios se haga mediante otros medios, en este caso el cultural. En Ademán hay abogados, hay economistas, hay parados, hay comerciales, hay gente de todo tipo. Y cada uno de los que formamos Ademán, desde nuestros puestos de trabajo, también ejercemos esa irradiación azul a toda la sociedad. Así hemos conseguido modestamente de que mucha prensa sevillana nos trate, entre comillas, con normalidad. Sí tengo que decir que contra Monteseirí, que era el alcalde del PSOE que había en Sevilla, vivíamos mejor que con Zoido, que es del PP, el alcalde actual, que se supone, o muchos ingenuos de nuestro mundo creen que son más cercanos a nosotros. De hecho, por ejemplo, nosotros siempre hemos tenido muy buena acogida en el diario ABC de Sevilla, pero nos consta que últimamente hay instrucciones desde el PP local para que no se nos mencione en el periódico. Eso responde a ciertos resortes del PP que no quiere dar eco a lo que ellos consideran que puede ser un peligro a su derecha. Yo no me siento a la derecha del PP, por supuesto. En definitiva, nosotros, partiendo de ciertos ecos mediáticos, como fue, conoceréis todos, la mayoría, el boicot al acto de homenaje literario a Agustín de Fossá por parte de concejales de Izquierda Unida, pues creo que en la medida de lo posible hemos sabido gestionar bien esa, digamos, casualidad o ese hecho en principio negativo, que es que se nos censure o se nos impida realizar un acto, que al final se hizo en la calle, para a partir de ahí que nos miraran con buenos ojos ciertos medios sevillanos y nos dieran eco en sus publicaciones, incluso en radio y en televisión. No me quiero extender más, lo encontraremos si acaso en el debate en más detalle, pero en definitiva sí me gustaría decir, para terminar esta presentación, que en los últimos años también lo que hemos pretendido en Ademán es abrir estos actos culturales a toda la sociedad, porque cuando yo llegué a Ademán la tendencia era hacer actos domésticos, me explico, presentar libros siempre de gente de la casa, afines, actos culturales muy azules, y nos veíamos los 20 mismos en las salas de actos. Esto poco a poco va cambiando, se ha acercado mucha gente que no es de nuestro mundillo y gracias, digamos, a ciertas artimañas, os puedo decir, para entendernos, estamos casi en familia, pues conseguimos esta cosa. Como por ejemplo, para que lo veáis gráficamente, nosotros podemos montar un homenaje a Miguel Hernández. Claro, muchos camaradas dicen, joder, además vamos a montar un homenaje a Miguel Hernández, pero si era un tío comunista que fue miliciano y tal. Pero es que aprovechamos el acto a Miguel Hernández para hablar de los escritores y los poetas falangistas sevillanos que tenían relación con Miguel Hernández, que incluso lo acogieron en Sevilla y que intentaron de alguna manera echarle un cable a este hombre, como fue Joaquín Romero Murube, como fue Eduardo José Ibarra y la gente de la revista Mediodía. Bueno, no quiero extenderme más. Gracias. Gracias a ti, Javier. Pues es el turno de José Ramón López Crestal, que es abogado de profesión, pero aquí viene en representación de Hispanienco. Ciertamente vivo de picar pleitos, pero me han subido aquí en representación de Hispania Info, siendo así que soy un mero colaborador de Hispania Info. Conocéis de sobra el portal y conocéis la medida en que ha sido un éxito. Hispania Info no pretende ser otra cosa que un punto de encuentro común, sin adscripción partidaria, para la difusión de ideas falangistas. Hispania Info tiene la extraña virtud de haber llegado a casi 8.000 visitantes diarios. 8.000 visitantes diarios. Casi todos vosotros, sobre todo los que empecéis a peinar canas,
habéis sufrido lo que era el panfleto, la multicopista, la hoja de combate en la universidad, en la fábrica, y eso a quién llegaba, a poquísima gente. Una tequita de Hispania Info son 7.000, 8.000 tíos diarios leyéndola. A mí me parece sencillamente un milagro. Que luego eso tenga mayor o menor trascendencia, no lo sé. Dicen que la realidad virtual no tiene virtualidad real, alguna tendrá. Decía Javier que no se quería extender, y yo no tengo más remedio que extenderme, porque mi intervención en Hispania Info y mi participación en Hispania Info es el resultado de mi pequeño activismo y el de mis camaradas desde que en los albores de la democracia hacia el 77 dejamos la militancia política. Yo fui militante del FES, Juventudes Falangistas, Falange Española Independiente, en sus inicios durante muchísimos años. Me siento honradísimo de ello, pero llegó un momento alrededor del 77 que, entendiendo la militancia como una dedicación integral, como la prestación de la propia voluntad a la organización como eje implacable de la revolución que exige todo, requería de mi persona una confianza en el mando que dejé de tener. Entonces, sin dejar de pensar lo mismo, dejé de tener esa confianza militante y dejé de militar. Pero el dejar de militar no supuso pasar a la inacción. Y desde entonces, con viejos camaradas del viejo FES, de la auténtica, he seguido en unos y en otros empeños que se han traducido al principio en unos fanzines que eran los ciberpentáculos, que no sé si algunos recordáis, se distribuían con cierta frecuencia. Luego una revista de un nombre extraño que era Gaceta para Desosegados, Díscolos y gente poco conforme con el presente estado de las cosas, que por título no faltara, y que duró también unos cuantos añitos. Luego Los Churros y las Meninas, que no faltara humor, y de repente llegó Internet. Internet propició el trabajo de un empeño que básicamente fue de José Lorenzo García y de Francisco Blanco, que fue El Rastro de la Historia. El Rastro de la Historia se ha quedado en Internet, hoy no se renueva, pero fue una, yo creo, importante aportación a la historia de la Falange. Al tiempo, mientras estábamos en eso, y esto no tiene que ver con Hispania Info, pero sí que tiene que ver con lo que es la alternativa de movimiento. Quienes estábamos en estos empeños, quienes estamos en el empeño de Hispania Info, hemos seguido teniendo contactos con diversos grupos que propiamente no son falangistas. Por ejemplo, mis hijos fueron a una cosa que se llama La Hoja, la Organización Juvenil Española, una cosa muy denostada, una cosa muy light, una cosa muy flu-flu, pero en donde se siguen cantando las viejas canciones y en donde sigue habiendo vocaciones azules, de donde siguen naciendo vocaciones azules, que no es mucho, hoy eso es poquísimo, pero oye, la promesa de San Fernando de hace un mes, en Madrid movilizaron más de 200 chavales. Es una cosa significativa y a la que hay que atender, a la que yo creo que hay que atender. Gente que se ha marchado y no quiere saber nada de lo confesionalmente azul, como es por ejemplo el Club de Encuentros, que siguen haciendo lo suyo, son gente que no se avergüenza de su pasado azul, siguen haciendo sus pequeñas actividades y acogiendo a quien se dirige a ellos con cierta cordialidad. La Hermandad del Valle de los Caídos. Yo estuve el otro día con ellos en el Via Crucis que organizaron en el Valle y no iban nada más que 92 personas. 92 personas andando por el campo no son muchas, son más de los que estamos aquí. Y hay que tenerles en consideración. En el fondo, detrás de todo esto lo que hay es lo que ha apuntado Vázquez, Gramsci. La hegemonía de la que hablaba Gramsci, que es con lo que se llega al poder, se obtiene no del activismo del partido político, sino de la conversión cultural de la sociedad. Y la conversión cultural de la sociedad se hace de manera capilar. En eso los que ya no somos militantes creo que tenemos algo que decir. Eso están haciendo todos mis compañeros de mesa y eso es lo que os intentamos exponer. Magnífico, porque además da pie a que empecemos a hacernos preguntas y empezar de forma provocadora
al azar lo primero que triunfa son la exaltación de los bajos instintos y de las pasiones, y sin embargo cualquier elevación espiritual o cultural parece de difícil acceso. Entonces, yo no sé en qué medida este tipo de actividades nuestras culturales, que están per se encaminadas a un grupo reducido de personas, pueden tener éxito en esa labor de penetración social de la que hablábamos. A ver. Pues tiene toda la razón. Quiero decir que las actividades culturales, digamos, de perfil alto, presentaciones literarias, homenajes, tal, esto es absolutamente minoritario. Es más, la mayoría de la sociedad ni se entera ni sabe de quién estamos hablando. Por supuesto que lo que sí se trata, más que de culturizar a las sociedades de estos foros, que eso es casi mayor utopía que ganar el poder políticamente, es precisamente que una, llamémosle, y entenderme, una élite intelectual actúe en el campo cultural, pero de la mano de una élite política que marque un camino ideológico. No se trata de marcar un estilo determinado, porque esto lo hacía la Rusia soviética o lo hacía la Alemania nazi, es decir, esto es arte degenerado y nuestro estilo es este. No hablo de eso. Lo que hablo es de tener claro cuáles son nuestros valores y qué sociedad española queremos. Y creo que sí debe de haber un movimiento político organizado que sea la argamasa de todas estas asociaciones, movimientos culturales y asociaciones de montañeros, como visteis, que actúen desde los principios, en este caso falangistas, de los principios nacional-sindicalistas, pero que esto se organice de alguna manera. Hay algunos integrantes de este tipo de asociaciones, en la nuestra incluso, que propugnan que la acción política es hoy por hoy irreal y una utopía. Claro, ahí podemos caer en esto, ¿no? En ese elitismo donde somos unos exquisitos y tal, pero donde no llegamos a nada. O vamos impregnando lentamente a la sociedad de nuestras ideas y nos van viendo con una cierta normalidad. Esto de que nos vean con una cierta normalidad, es lo que creo que es fundamental. Pues aquí todo el mundo ha hecho su catarsis, que permíteme que mencione la guerra civil, no voy a entrar en eso, pero sí quiero decir que todo el mundo participó en la guerra civil. La Iglesia, el PSOE, el Partido Comunista, las derechas, el ejército, por supuesto. Todo el mundo ha hecho su lavado de cara y está, digamos, en la España actual democrática con absoluta normalidad, menos los falangistas, que siguen siendo los tipos de la gomina y el bigotito que mataron a Lorca. Bueno, y ese discurso es muy fácil para la izquierda. La izquierda siempre ha sido experta, precisamente, en propaganda y en agitar el poder cultural y de atraerse incluso a personajes tan importantes en la cultura del siglo como un Picasso, como los existencialistas franceses, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, en la España de hoy sigue siendo así. O sea, lo que mueve el cultural del país es lo que vale. El país me refiero al diario, por supuesto, etcétera, etcétera. Y los demás son marginales. O sea, todo aquello que los hermanos Garbajosa publicaron en la corte de José Antonio y lo que, perdona, no recuerdo tu nombre, pero lo que él nos ha expuesto antes allí, o sea, las falanges, si hay un punto en el que disiento contigo, y es lo de Ábalos. Yo creo que el estilo falangista no es la grandilocuencia totalitaria del Valle de los Caídos. Yo creo que el estilo falangista es la vanguardia, es Aizpurúa, es el Club Náutico de San Sebastián, es la pintura de Ponce de León. O sea, nosotros somos vanguardia. Y el falangismo, como movimiento político, nace desde sus orígenes de la mano de las vanguardias culturales del siglo XX. Y eso no lo debemos de olvidar. O sea que un mismo Rafael Alberti nace de la mano de Jiménez Caballero en la Gaceta Literaria. Somos vanguardia, lo hemos sido siempre y debemos volver a hacerlo. Y creo que por ahí es por donde podemos enganchar a la juventud.
O sea, los discursos rancios, los discursos antiguos, las batallitas del abuelete, eso a los jóvenes de Respuesta Estudiantil o en Sevilla de habla inconformista no les engancha. Y corremos el riesgo de que se decanten más por otras series de movimientos, tipo Amanecer Dorado, etcétera, y todos me entendéis perfectamente, donde la acción, la vanguardia y este tipo de mentalidad prima. Hoy por hoy me temo más que en el mundo falangista. Vale, sí, un momento te hago de introducción y genero más polémicas nuevas. Las dificultades para desarrollar mínimamente opciones políticas alternativas las conocemos todos, ¿no? Y digamos, los reiterativos fracasos, cuantitativamente hablando, también los conocemos, ¿no? Yo no sé si es eso lo que impulsa a muchos de nosotros a evadirnos de ese campo netamente político e intentar hacer política desde otras posibilidades, como es el campo cultural. Y si esto es así, habría que cuantificar dónde está el éxito de nuestras alternativas, digamos, culturales también, ¿no? Es decir, la alternativa en lo político es cierto que no parece muy avanzada y que no parece que haya contado en favor de muchos de los españoles, no tiene éxito, ¿no? El éxito política en este régimen se cuantifica en el número de votos, ¿vale? Sin embargo, podemos hablar de que tenemos éxito en los campos culturales o en otros campos. Recuerdo, para los que no habían estado en la primera mesa redonda, que mi papel aquí es el de animador del debate. Solo para decir que a Gramsci hay que conjugarlo con Napoleón, si es que es verdad eso que dicen que contestó cuando le preguntaron: Sire, ¿qué debemos hacer? ¿Qué tenemos que tener para ganar esta batalla? Y dijo 3 cosas: dinero, dinero y dinero. Ese es el problema. Yo para ese problema no tengo solución. Sí que sé que, por ejemplo, los carlistas, que están más fuera de la historia que nosotros, son capaces de montar unos campamentos veraniegos maravillosos del Club de Borgoña, son capaces de editar libros maravillosos como el de Requetés, pero detrás de ellos está los hermanos de Larramendi y la Fundación Mapfre. Y que yo sepa, detrás de nosotros no hay ninguna Fundación Mapfre, ningún Hernando de Larramendi, nada que se le parezca. Somos tan miserables como era la Falange de José Antonio en sus inicios. Ciertamente no tengo solución al problema, pero por lo menos identificar el problema ya es algo. O sea, somos más pobres que las ratas. Y luego, en el asunto del partido, la organización política, las organizaciones políticas, las plataformas culturales, yo creo que estamos en una batalla. Y en una batalla intervienen las armas e intervienen los servicios. Hay una intendencia que está en retaguardia, que en el caso de los carlistas es Mapfre y en el nuestro es nadie. Hay una artillería, que pueden ser las plataformas culturales, que disparen en favor de quien está en vanguardia, y luego quien está en vanguardia, que obviamente es el partido. Quien está en vanguardia, que es el infante, que es el que ve el banco de los ojos del enemigo. Creo que esa distribución del trabajo es la que hay. Me preocupa el que las plataformas culturales y las organizaciones políticas se mantengan tontamente distanciadas, porque no habría ninguna dificultad en que se acercaran, practicaran una virtud muy revolucionaria, que es la murmuración al revés. La murmuración es hablar del otro a sus espaldas mal, y yo creo que en este momento necesitamos la murmuración al revés, hablar del otro a sus espaldas pero bien. O sea, intervenir de modo que se ayunten unas plataformas y otras, colaboren, cooperen, tengan empeños comunes, manteniendo su autonomía, que es lo que les da vida, y manteniendo su perfil cada cual. Creo que es una manera de hacer las cosas, y probablemente no es ni la mejor ni la deseable, pero es que es la que hay, es que no tenemos otra cosa, es que la realidad es la que hay, y lo que hay es una serie de asociaciones culturales, de gente que se ha agrupado para hacer sus pequeñas cositas que saben hacer,
¿Y qué es lo que podemos hacer con eso? Pues sostenernos en eso porque es la realidad que hay y empujarlo. Fernando, tú tienes experiencia en los dos campos, en el campo, digamos, de la militancia política y en el campo de la militancia cultural. ¿Qué dificultades ves en cada una de ellas, comparándolas, y digamos, qué ventajas ves en cada una de ellas, si es que las hay? Pues sí, Norberto, mira, en lo que es, digamos, lucha política, yo lo que veo es desventaja prácticamente a todas. Lo tenemos todo en contra y lo vamos a ir teniendo todo en contra. Cada vez peor, evidentemente, aparte, incluso nosotros mismos también nos vamos a tener en contra porque la lucha política es mucho más difícil, hay que darle la cara, el sindicalista está en su empresa dando la cara y se la parten un día sí y otro también, el que está haciendo lucha política también, y eso retrae mucho. Con lo cual la lucha política, ya digo, las dificultades internas y las externas obligan a que haya que buscar otras vías, que no dejan de ser lucha política, que es lo que iba yo ahora. Porque también veamos como las asociaciones culturales, también tenemos que verlas como un instrumento, incluso instrumento del partido. ¿Por qué no? Porque, vamos, me explico por qué. Una asociación cultural va a llegar más allá de donde va a llegar el partido. Sobre todo Falange Española. Falange Española va a presentar en un ayuntamiento a pedir un salón y le van a echar a los perros. Ahora, Granada 1492 sí tiene un puesto administrativo en una cosa que llama Hotel de Asociaciones, el Ayuntamiento de Granada, nos ceden un salón cuando lo queremos. Ahora, ¿para qué lo utilizamos? Pues evidentemente, unas veces para una cosa y otras para otra. Me refiero que hay que ver también ese lado pragmático de la sociedad cultural, porque la cultura siempre va a ser minoritaria, porque yo creo que siempre lo ha sido. Desde que el hombre es hombre, la cultura es minoritaria porque la cultura cuesta trabajo. Como informarse cuesta trabajo y como estudiar cuesta trabajo. El ser humano pues tiende a ser vago y a beber, comer y lo que se le ocurra. Pero lo que cueste más trabajo siempre va a decir, pues mejor bebo que estudio, es más cómodo. Es que parece muchas veces que otra época, no sé, el Renacimiento, lo ve casi todo el mundo, es que, pero bueno, que había un Miguel Ángel. Y al lado de un Miguel Ángel había 2 millones de ceporros. Como pasa ahora. Yo creo que no es nuevo, por eso es que la sociedad no creo que haya inculturizado a sí misma, sino que más bien es el mismo progreso del hombre. Lo que pasa es que ahora, como la comodidad es todavía mayor, es más fácil acceder al hedonismo, porque es más fácil tener internet. Antes que había que ir a comprar una revista porno al kiosco a escondidas, pero ahora tiene internet, con lo cual se facilita aún más todavía esa aculturización. Y ya te digo, sobre todo insistir en el medio práctico de las asociaciones. ¿Para qué nos pueden servir esas asociaciones? Nosotros tuvimos una experiencia muy buena en la Universidad de Granada con una revista que sacábamos y la universidad no la subvencionaba. Evidentemente, la revista valía tanto, la universidad pagaba cuánto. El resto iba para otras luchas que no eran la cultural ni la revista precisamente. Bueno, no sé si al hilo de tu intervención, pero Javier me ha pedido la palabra. Sí, un poco al hilo de la intervención de Fernando y también de José Ramón. En Sevilla, aparte de la Asociación Cultural Ademán, existen asociaciones más o menos afines, como la Asociación Fernando III, que colabora muchas veces con nosotros, y el Foro Sevilla Nuestra, que también realiza actos, digamos, de un carácter un poquito más marcadamente de política local. En ese sentido, dentro de unos días, en Sevilla hay 2 importantes casas ocupadas con K, como llaman ellos. Se hablaba antes del lenguaje, pues el lenguaje de la extrema izquierda es ¿no? Van a celebrar en una de estas casas, en el centro de Sevilla, donde, curiosamente, ni pagan alquiler, ni luz, ni agua, pero tienen de todo, se reúnen cuando quieren y hacen conciertos, un congreso antifascista. Este congreso viene a cuento de que hay un sector de la izquierda sevillana que está alarmada, esto parafraseándolo a ellos mismos, por el auge que en Sevilla están teniendo movimientos de carácter pseudofascista o fascista. Esto quiere decir que toda esta actividad cultural, todas estas actividades
de carácter, como en Granada se hace el día de la Reconquista, en Sevilla celebramos el día de San Fernando, etcétera, etcétera, pues cuando asustan a esta gente será porque están teniendo su eco. De hecho, como decía antes, la prensa se recoge. Y en la línea de lo que decía José Ramón, yo creo que hay que marcar una línea de coordinación de todas estas asociaciones que estamos repartidas por España, para que en la medida de lo posible y cada uno desde nuestra tribuna podamos coordinar una serie de, si queréis, llamémosle ideas fuerza, o una serie de principios comunes mínimos, desde donde todos disparemos a la misma diana. O sea, si creemos, como antes hablábamos de ir a un proceso constituyente donde cambiemos el sistema con el que no estamos actualmente de acuerdo, lógicamente no vamos a hacer una marcha sobre Roma, en este caso sobre Madrid, pero sí podríamos coordinar una serie de mensajes, pero para esto indudablemente hace falta que haya una coordinación de las principales asociaciones con un, llamémosle, cerebro político que vaya marcando el camino. Claro, y aquí está el quid de la cuestión, ponernos de acuerdo en quién sería ese cerebro coordinador que ponga de acuerdo a todo el mundo. Claro, porque efectivamente yo lo que veo es que digamos, este frente cultural o este movimiento cultural que se puede producir de forma paralela, es decir, sin llegar a tocarse con el político, puede tener, digamos, al final su traducción en un nuevo fracaso, en el sentido en el que todo este trabajo, ¿no?, de comunicación, todo este trabajo de exposición de ideas y de simplemente de dejar constancia de que existe un movimiento alternativo que tiene también sus vinculaciones y sus ramificaciones en el campo cultural, pues no tenga al final ninguna organización política que pueda recogerlo. Esto creo que pasa actualmente en España y pueda pasar también en otros países con otros movimientos políticos, ¿no? Pero efectivamente yo creo que coincidimos muchos en saber o en analizar que son muchísimos más, digamos, los que culturalmente, o no sé si cabría decir sentimentalmente, se sienten unidos al falangismo, que los que apoyan a una organización o una opción política marcadamente falangista, ¿no? Entonces, yo no sé cuál sería la fórmula o cuál es el modelo para que todo este trabajo cultural al final no caiga en saco roto, o no sé si lo que sería peor, que sea aprovechado por otras opciones políticas contrarias o adversarias justo de las que se quiere pretender, porque sí ha sucedido en algunas localidades en las que grupos de falangistas no alineados, podríamos decir, han promovido actividades culturales que, por entenderse que eran simplemente alternativas a la izquierda, lo que han hecho es digamos, favorecer a las opciones políticas de la derecha, ¿no? Entonces, yo no sé ahí, en ese punto, si efectivamente desde la coordinación de la que hablas, Javier, sería la fórmula para hacerlo. Ahora, coordinar, claro, aquí yo creo que tiene que operar un cambio de mentalidad en lo que tradicionalmente hemos venido haciendo en el mundo falangista, ¿no? Donde entendíamos todo de una forma vertical, es decir, los partidos tenían sus terminales culturales, ¿no?, y les querían mandar, querían imponer cuál era su campo de trabajo, ¿no? Eso que evidentemente pues, ha podido venir en detrimento del desarrollo de iniciativas en el ámbito cultural y asociativo, luego tiene una ventaja, ¿no?, que es que no hace falta la coordinación porque está todo ya supuestamente coordinado, ¿no?, por esa verticalidad. Yo creo que el reto efectivamente está en saber coordinarnos, en ser capaces de coordinarnos grupos e iniciativas absolutamente autónomas e independientes, pero que compartimos unos mismos valores y una misma ideología, ¿no? Yo creo que ese es el reto y creo que sinceramente es el
futuro, ¿no? El único que nos queda, ¿no? Yo efectivamente, no sé quién de vosotros decía que no podemos plantear en términos de rivalidad el ámbito de lo político y el ámbito asociativo o cultural, y efectivamente creo que es así, ¿no? Y en cierta medida a eso responde este congreso, ¿no? Porque, insisto, aunque ni siquiera nominalmente aparece, a nadie se le escapa que buena parte de los que estamos aquí pertenecemos a partidos falangistas, ¿no? Entonces yo creo que lo que nos anima es eso, ¿no? El ver cómo hay, al margen de nuestras organizaciones, al margen de nuestros partidos, iniciativas muy interesantes que se están desarrollando y que intentamos de alguna manera coordinar. Yo de luego siempre he escapado de la palabra liderar o bueno, no sé cómo decirlo, por establecer, digamos, unas relaciones en condiciones de igualdad. Pero volviendo al principio de esta intervención mía, me preocupa, digamos, cuál es la fórmula en la cual el trabajo de todas estas asociaciones va a tener repercusión y va a terminar beneficiando a una alternativa también en lo político. No sé quién quiere hacer algún comentario al respecto. Fernando. Pues mira, que concretamente en lo que estabais diciendo, precisamente me acordaba Javier y tú ahora, el otro día estuve hablando con el responsable de Iberia Croar y es nuestra intención la de convocar una reunión de asociaciones en Andalucía para el mediados del mes que viene. Estuve hablando con él hace 2 o 3 días, precisamente para ver si venían o no venían, que al final me dijeron que no podían venir, y surgió la idea esa, pues vamos, es una idea que Manuel Chacón y yo tenemos hace bastante tiempo, de ir creando poco a poco una federación de asociaciones, donde se coordine y por lo menos cada uno está en su ámbito, por lo menos que no hagamos, como digo yo, el mismo acto, el mismo día, a la misma hora. Sí, ejemplo de eso es este mismo congreso, ¿no? Hoy coinciden fechas con otras actividades de otros grupos que podían haber estado aquí, que de hecho en su inicio dieron el apoyo a esta iniciativa, pero que les coincidía con otras actividades y no han podido estar aquí hoy físicamente, ¿no? Estamos hablando de Plataforma de 2003, estamos hablando de la Asociación Fe y Trabajo, que también presenta esta tarde un libro, y luego algunas otras asociaciones, digo porque él mencionaba Iberia Croar, que no han podido venir, bueno, pues por dificultades de toda índole, pero que han querido apoyar este evento. Saltando del campo meramente cultural al de la información, que creo que es otro de los importantes a tocar, y también para eso está representado aquí un medio de comunicación, aunque sea modesto, como Hispania Info. También antes hablaba Javier del eco, la acogida que tiene alguna de nuestras posiciones culturales, no políticas, en los medios de comunicación. Preguntábamos aquí, o lanzamos esa pregunta al aire, de qué debemos buscar, si la penetración de los nuestros y nuestras propuestas en los medios del régimen, o la de tratar de construir medios potentes alternativos al régimen. Chocolate y tajadas. Estamos en un momento en que la prensa económicamente está ahogada, y entonces emprender aventuras en ese terreno, a mí, desde mi ignorancia, se me hace muy aventurado. Ahora, tenemos una cosa que se llama Internet, que efectivamente tendrá la virtualidad que tenga, pero está a nuestro alcance, y desde Internet se pueden hacer muchas cosas. En la prensa también se puede hacer, y se puede hacer incluso en la actitud del francotirador, y de todos los que están en los medios saben que una de las secciones más leídas de todos los periódicos son las cartas al director. Eso no cuesta, y eso lo puede hacer cualquier militante, y eso lo puede hacer cualquier persona afín, cualquier persona interesada, sabiendo que tiene una repercusión muy considerable. Entonces eso hay que alentarlo, y alentarlo desde las plataformas culturales, pero también desde los partidos políticos. Entiendo que se trata ciertamente de coordinar plataformas, organizaciones políticas, pero subrayo que más importante que la coordinación es cambiar la actitud. No podemos seguirnos viendo como competidores, no podemos seguir hablando mal los unos de los otros, no podemos seguir aprovechando la ocasión para poner a caldo al uno y al otro.
Me contaba un camarada que ya no está aquí que ayer estuvo en una reunión en la que dijeron que qué hacía alguien de la Unión de Abogados en un asunto de extrema derecha como es este. Bien, esa es la actitud que no debe ser. Yo sé que hay camaradas que no suscribiría su actitud política. Me repugna todo el asunto de la extrema derecha y todo el asunto del fascismo. Pero quiero ver en ellos al menos buena intención. Entonces vamos a salvar la intención y vamos a empezar a practicar esa murmuración al revés. Luego, otra cosa en la que quería intervenir es en que estamos hablando de plataformas culturales casi exclusivamente, y no son solo plataformas culturales. Hay entidades de carácter asociativo, algunas de carácter deportivo. Yo sé que quienes están aquí en este momento son solo un embrión, pero miro en Italia y veo que hay un despliegue de asociaciones deportivas que suponen un importante patrimonio político. Quisiera que en España pudiera haber lo mismo. En el mismo plano asociativo, no deportivo, pero sí profesional, está la Unión de Abogados, de la que os diré el pequeño éxito. Al final no se ha traducido en un éxito redondo, pero en las elecciones de la Mutualidad de la Abogacía de Madrid, la Unión de Abogados promovió una candidatura que se llevó absolutamente todos los compromisarios. Bueno, fue un éxito no pequeño, y eso lo ha hecho gente de la Unión de Abogados que es, digamos, interfalangista. No es confesionalmente falangista, pero la gente que está en esa asociación procede de las distintas falanges con una intención meramente profesional. Son cosas alentadoras. Con un temperamento que no se casa con nadie, y aunque él, lógicamente, siguiendo la línea editorial de la cadena COPE, apoyó en su momento desde los informativos de la cadena el arrebatar el PP la alcaldía de Sevilla al PSOE, lo cual le agradeció el actual alcalde personalmente, ha sido fulminado recientemente de su puesto de jefe informativo de la COPE, precisamente a instancias políticas del PP local. Esto ya os tendría que explicar quién es el jefe del gabinete de prensa de Zoido en Sevilla, cuya mujer, por cierto, era subordinada de Eusebio Pérez en la COPE, y los intereses que ahí se mueven. Claro, Eusebio Pérez, desde su falangismo, pues también ha criticado la nefasta gestión que el ayuntamiento del PP está haciendo en Sevilla, y está en la calle, o sea, ni más ni menos. O sea que no es fácil, es muy complicado, hay que luchar contra muchos molinos de viento, pero bueno, en la medida de lo posible. Ese ha sido desde el año 33 nuestro sino, ¿no? Sí, retomando lo que decía antes José Ramón, yo creo que hay dos dificultades tradicionales en nuestro ámbito político que creo que todavía no hemos conseguido superar. Primero, está el debate nominalista, me acaba de ocurrir esa expresión, que es estar siempre intentando calificar o tildar a unos y otros, y además normalmente de forma despectiva, ¿no? Efectivamente, es curioso que los que han tildado a este evento de hoy de extrema derecha serán seguramente tildados de extrema derecha por el resto de los que no están tampoco aquí, ¿no? Entonces al final todos seríamos de extrema derecha, ¿no? Ocurre lo mismo con el fascismo. Yo entiendo que el debate historiográfico y de las ideas sobre fascismo sí, fascismo no, tiene su interés. A mí confieso que me interesó en su día, pero hoy me aburre soberanamente, ¿no? Si aquí al final si fascistas somos todos. Es decir, el PSOE cuando quiere criticar al PP le llama fascista, el PP cuando se mete con Bildu le llama fascista, Bildu llama fascistas a todos, tutti fascisti, ¿no? Sería en italiano, supongo, lo acabo de inventar. Y entonces, claro, muchas veces traspasar ese debate de las etiquetas a nosotros mismos nos hace bastante daño, ¿no? Es decir, yo he encontrado muchos ejemplos personales de personas que militaban en grupos al que yo había calificado de extrema derecha y por tanto de antifalangista, que luego cuando me acercaba y cruzaba unas cuantas palabras con él, veía que su ultraderechismo estaba tan alejado de él como de mí.
¿no? Entonces, ya le digo, ahí hay un cierto debate nominalista. Y luego, también, y creo que de forma inherente a que somos, como hemos calificado antes, un movimiento revolucionario, ¿no? Hay otra dificultad añadida que es la del maximalismo, ¿no? Que yo creo que somos totalitarios, no en el sentido que la ciencia política le ha atribuido a ese término siempre, sino uno mucho más de andar por casa, y es que siempre lo queremos todo a la vez, ¿no? Y cuando alguno de nosotros cuela una columnita de apenas 200 palabras en un medio de comunicación y se refiere solo a alguna de nuestras sensibilidades, la patriótica, la de la defensa de la dignidad humana, la de la justicia social, si toca una sola de ellas, ya estaremos atentos a criticarle porque se le han olvidado las otras, ¿no? Entonces, entiendo que hay un maximalismo que al final nos hace bastante daño, ¿no? Y efectivamente estas iniciativas culturales y estos intentos de penetración en los medios de comunicación muchas veces son tratados de forma despectiva por los propios miembros de este movimiento nacional-sindicalista o por los propios falangistas. ¿Por qué? Porque se entiende que se ha hecho de forma tibia, o que no se ha hablado con rotundidad, o que no se ha hablado con claridad. Eso ocurre con algunos de los que, digamos, de forma continua están en los medios de comunicación porque es su profesión, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido hay que intentar alcanzar nosotros y transmitirles a los nuestros la conveniencia de saber que siempre será mejor que tengamos a un Eduardo García Serrano en Intereconomía, aunque haya supuestamente, no lo sé porque ciertamente no lo sigo en profundidad, aunque haya suavizado su mensaje nacional sindicalista, digo que siempre será mejor tenerlo que no tenerlo, entiendo yo. Siempre será mejor que en ese y otros medios esté presente un Fernando Paz a que no esté presente, ¿no? Entonces, ya digo, este debate maximalista que muchas veces nos lleva a decir o blanco o negro, o estás conmigo o estás contra mí, yo creo que nos hace bastante daño y creo que es bastante poco inteligente. Yo creo que sí tenemos que tener claro como movimiento a lo que aspiramos, y eso sí que sin duda que debe calificarse como una revolución, ¿no? Porque es un cambio en las estructuras políticas, sociales y económicas, pero también en los valores, ¿no? Pero que teniendo claro ese cambio revolucionario al que aspiramos, debemos ser flexibles en las formas, ¿no? Y sobre todo en el enjuiciamiento que hacemos del trabajo de los que deberíamos considerar de los nuestros. Te he visto con cara de querer intervenir. Pero lo que tú vienes a denominar nominalismo y maximalismo hace ya mucho tiempo que está definido, y es el cainismo. Pero es que es complicado no ser cainista cuando se dan algunas situaciones que son de cainismo, de homicidio directamente. No sé si dar nombres. Si vas a suponer una pelea, mejor no. Pues no voy a dar nombres, no, pero existen foros en internet, en Facebook concretamente, y en este congreso se ha puesto a parir con toda la libertad del mundo, porque Facebook es concretamente pues como tener un periódico en tu habitación. Puedes decir absolutamente lo que quieras y puedes barrar absolutamente lo que quieras, con una diferencia, que siempre vas a tener un coro de aplausos, con lo cual la situación se va a enrevesar más todavía. No daré el nombre, pero te recuerdo que ha habido quien, alegando que 19 votos le decían que eran partidarios de venir aquí, quería venir aquí. Apoyado por 19 votos virtuales que pueden ser de personas inexistentes, de primas y del vecino del quinto. Una cosa alucinante. Me gusta, ¿no? Sí, básicamente calculo, yo no lo sé porque los procedimientos internos de Facebook los desconozco, entre otras cosas porque me parecen, pues eso, cainistas. Pero bueno, también hay cachos de realidad verdaderamente peligrosos, molestos, dolorosos sería el término. La plataforma 2003, que está en otras actividades, se ha enterado de que Ediciones Barbarroja ha publicado un libro sobre José Antonio, y el título correcto o completo de la plataforma es Plataforma 2003 para la conmemoración del centenario del nacimiento de José Antonio. Bien, hemos llegado a José Antonio, Ediciones Barbarroja saca un libro sobre José Antonio, y se enteran 4 meses después de que hay un libro sobre José Antonio gracias a una imposición de un querido camarada catalán. El profesor Manolo Parra le dice: no, yo lo publico porque me habéis pedido una colaboración y yo la que quiero publicar es esta, hablando de este libro que está vetado aquí en HM.
Internet es un arma pues de doble filo. El secretismo de Internet, de las dobles personalidades, la fe en que se llega a muchos sitios, está poniendo alas a verdaderos cretinos. Y igual que te digo una cosa, de que soy yo, como dice José Ramón, partidario de hacer la murmuración inversa, también soy partidario de poner las cosas en su punto. Yo creo, sin embargo, que al final el tiempo pone a cada uno en su sitio, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el éxito de este congreso es su propia celebración. No hay más éxito. Esa musiquita que suena por ahí, ¿alguien que quiera amenizarnos? Vale, gracias. Decía que el éxito de este evento es simplemente su convocatoria y el que estemos hoy aquí compartiendo espacio de forma amistosa y educada una serie de grupos que hay que recordar que se ha buscado además, y por eso ni siquiera se ha denominado esto como un congreso nacional sindicalista, aunque la mayoría de los que estemos aquí sí nos podamos definir como tal, ¿no? Sino que hemos querido abrirlo también un poco contradiciendo o queriendo parar este debate del nominalismo, ¿no? Yo creo que esa búsqueda de esencias en pasados ya cada día más remotos también nos sigue haciendo daño, ¿no? Yo creo que las claves políticas, ideológicas y culturales de lo que somos y que queremos ser las tenemos que ir definiendo día a día y no buscar excusas en el pasado para seguir alentando enfrentamientos. Pero bueno, respecto de estas nuevas fórmulas de caínismo que nos ha traído también Internet y que se van renovando, ¿no? Porque en su día al principio era a través de los foros, luego ya a través de Facebook y supongo a partir de los próximos años o alguna otra nueva fórmula que aparezca, pues yo creo que afortunadamente se va avanzando bastante en este terreno, ¿no? No soy yo aquí de los más mayores ni de los que más experiencia tenga, pero yo creo que algunos de los de aquí presentes participó en otro congreso en los que las distintas familias y sensibilidades nacional sindicalistas salieron a porrazos, ¿no? Así que yo creo que se va avanzando. Evidentemente la existencia de pájaros de mal agüero pues va a seguir produciéndose lamentablemente, pero creo que cada día están más identificados y más reducidos. Yo a mí lo que sí me hubiera gustado es que pues, todos aquellos que querían descalificar este evento antes de que se produjese hubieran podido venir para constatar si estaban en lo cierto o no. Pero bueno, supongo que no han querido venir, ¿no? Pues si han hecho campaña en contra de ello, al final no habrán venido. En cualquier caso, queremos darle a este encuentro, y yo creo que es siempre la actitud que debemos tomar, una actitud constructiva, ¿no? Y orillar, aparcar a todos los destructores, que yo creo que cada día van a ser menos y más fácilmente identificables. Bueno, no sé si hay algún otro debate que queráis abrir o algún otro comentario que queráis hacer antes de que hagamos la pausa del mediodía. No, yo simplemente por terminar el tema de la información y la presencia en medios, llamar la atención y no quiero abrir ahora a última hora el debate sobre nombres y símbolos y esas cosas, pero sí tener en cuenta, y Jorge Garrido lo decía antes, que necesitamos una síntesis actualizada a la que aferrarnos para lanzar nuestra doctrina, nuestros mensajes. De hecho, hay mucha gente de la sociedad que ya está viendo a José Antonio con otro perfil. La figura de José Antonio está despertando curiosidad, se está viendo como una persona ajena al franquismo y con otros presupuestos. Y en esto Internet no es ajeno porque Internet es verdad que es un arma de doble filo, pero sí se ven que hay muchas personas que comentan cuando cogemos de las obras de José Antonio una frase que todos vemos que está de plena actualidad. Y por último, pues, fijarnos en lo que hacen los demás y cómo han tenido una acogida en los medios y como consecuencia de ello han llegado a los parlamentos movimientos o partidos como UPyD o como Ciudadanos. Yo creo que estos son actualizaciones y operaciones de imagen o llamémosle de marketing político en las que hay muchos factores donde deberíamos fijarnos para hacer a lo mejor eso que los comunistas hicieron en su día,
que fue el llamado eurocomunismo, y ahora somos Izquierda Unida y en vez de un logo rojo tenemos un logo verde. Bueno, pues hay que ver lo que hace bien el enemigo. Incluso los señoritos de Batasuna o de Bildu, o como se llamen ahora, pues hacen muy bien muchas cosas, claro, en beneficio de sus ideas, lamentablemente para nosotros, pero para lo que ellos quieren lograr lo hacen muy bien. Solamente quería decir esto. Bueno, pues nada, yo creo que hasta aquí ha llegado este debate. Agradecer a los ponentes su presencia aquí y a los que... We used to watch the day go by.